Bueno, buenos días. Vamos a esperar que se conecten un par de personas más, que ya estoy viendo que se empezaron a conectar. Y bueno, pues empecemos, que ya son las 6:02. Bueno, antes que nada, para mí es un placer hablar con ustedes en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre nuestro nuevo programa que se llama Preserve Fertility. Yo soy el doctor Mario Vega Crocker, soy director científico de la clínica Panamá Fertility, que viene siendo la clínica más importante a nivel regional de tratamientos de fertilidad, incluyendo lo que viene siendo congelación de óvulos. Vamos a hablar hoy, darle una introducción a todo esto. Vamos a hablar un poquito de unas diapositivas sobre fertilidad, sobre el programa en sí, sobre el proceso y sobre diferentes opciones que hay para ustedes. Y luego quiero también contestar algunas preguntas en vivo, si las hay. Para hablarles un poquito sobre Panamá Fertility, Panamá Fertility inicia el programa de congelación de óvulos en el 2006. Estamos ubicados en el hospital, en los consultorios del Hospital Pacífica Salud, en el 6º piso, y pues contamos con más de 30 años de experiencia. Tenemos unas tasas de éxito en tratamientos de fertilidad bastante elevadas, muy por encima de la media regional y por encima de la media de Estados Unidos. Y pues ya orgullosamente hemos logrado traer a más de 10.000 bebés sanos en casa. Si hablamos un poco sobre los chances de una mujer de poder lograr el embarazo, pues los chances más o menos cuando están en sus 20 años son un 15 o un 20%. Es importante que sepan que en promedio toma de 5 a 7 meses para una pareja fértil poder concebir. Hay que entender que todos los meses el cuerpo de la mujer recluta varios óvulos, pero solo uno va a madurar, o sea que hay una competencia interna entre los óvulos en los ovarios para que uno logre madurar. Muy de vez en cuando dos maduran y por eso hay mellizos espontáneos, pero la mayoría de las veces es un solo óvulo. Entonces, cuando hablamos de óvulos hay que entender que es diferente a embriones. Cuando un óvulo se encuentra con un espermatozoide, ahí es donde puede ocurrir la fertilización. Y una vez que esto ocurre, o sea, una vez que el óvulo es fertilizado, entonces se considera un embrión. Tenemos que entender que la fertilidad femenina empieza a disminuir en los años 20 más o menos, pero la tasa de concepción se mantiene elevada hasta los años cuando cumplen aproximadamente los 30 años. A mediados de los 30 años, siempre se habla de los 35 años más o menos, la disminución de la fertilidad se acelera hasta que la mujer llega a los 45 años, cuando ya en ese momento hay casi un 0% o 1% de chance de concepción natural. También tenemos que entender que las tasas de embarazo disminuyen y los errores genéticos aumentan con la edad. O sea, las tasas de pérdida de embarazo y los errores genéticos van de la mano y estos aumentan con la edad de la paciente. Esta es una gráfica que enseña más o menos el lado izquierdo tenemos la máxima fertilidad de las mujeres y cómo va disminuyendo a través de la edad. Y la gráfica azul viene siendo la tasa de pérdidas de embarazo. Como ustedes ven, a medida que disminuye la fertilidad máxima de la mujer, la tasa de pérdidas de embarazo aumenta. ¿Qué factores pueden afectar esto? Hay diferentes factores, incluyendo la edad de la mujer. Sabemos que después de los 35 años es más difícil. El estado general de la salud, si la mujer sufre de algún tipo de condición médica. El índice de masa corporal, o sea, obesidad, eso también tiene mucho que ver, ya que sabemos que las mujeres con ciertos grados de obesidad van a tener más dificultad para poder lograr el embarazo. El tabaquismo, o sea, el cigarrillo electrónico y demás, también afecta la calidad de los óvulos y por ende la fertilidad general de la mujer. La historia familiar es muy importante, ya que si la madre de la mujer pasó la menopausia en una edad más temprana, es muy probable que la mujer también tenga lo mismo.
Cualquier cirugía pélvica, cirugía específicamente de ovarios, quistes que se remueven y demás también pueden afectar la fertilidad de dos maneras. Una es causando adherencias pélvicas y la otra es causando disminución de la reserva ovárica. La endometriosis también puede disminuir la fertilidad y la calidad de los ovocitos en las mujeres. Y por último, todo lo que viene siendo exposición a químicos, a radiación, quimioterapia, radioterapia, tratamientos de cáncer en general, pueden afectar bastante la fertilidad. Y esto es un término aparte que se llama oncofertilidad, en el cual también participamos como centro. Entonces, ¿qué viene siendo la congelación de óvulos en sí? Tenemos que entender que el objetivo de esto es que se mantenga el potencial reproductivo en la edad que la mujer decide congelar los óvulos. O sea, le haces una pausa al reloj biológico. ¿Cómo funciona? Se estimula un grupo o un cohorte de ovocitos para que crezcan y en vez de que madure uno, que se desarrollen la mayor cantidad posible. Hay que entender que estos no son ovocitos que se están quitando del pool de la reserva ovárica, sino son ovocitos que usualmente están compitiendo con los otros, pero que se van a perder al final del mes. Entonces, los ovocitos son extraídos de los ovarios y se congelan para ser utilizados posteriormente. ¿Cómo sucede todo esto en Panama Fertility? O sea, ¿cómo va pasando lo que viene siendo la congelación de óvulos electiva? Pues tenemos que entender que hubo un cambio en la tecnología utilizada para congelar óvulos, y ahorita les voy a enseñar una foto que van a demostrar un poco más esto, en el cual ahora somos mucho más eficientes al momento de poder congelar y descongelar óvulos. Hay que entender que los óvulos son la célula del cuerpo de mayor tamaño, por ende la que mayor líquido o agua contiene. Por eso congelarlos y descongelarlos a veces puede ser difícil. También, pues ahora tenemos mucho más información disponible. ¿Por qué? Porque ya tenemos un mayor volumen, ya sabemos cuáles son las tasas de embarazo luego de congelar y descongelar óvulos. Y también sabemos, dependiendo de esto, en nuestro centro específicamente, que es muy diferente leer estadísticas a nivel de Internet versus ver estadísticas a nivel del centro. Entonces sabemos cómo la edad afecta los resultados de nuestro centro y sabemos cuáles son los números de ovocitos que necesitamos poder extraer en ciertas mujeres para así poder obtener los resultados deseados. Todo inicia inicialmente con lo que se llama oncofertilidad. Se buscaba poder preservar la fertilidad de mujeres que iban a ser sometidas a quimioterapia o radioterapia y por ende empezamos así a congelar óvulos. Posterior a esto, y debido al volumen que manejamos y de que tenemos un banco de óvulos, lo que significa mujeres que vienen y donan sus óvulos para que otras mujeres, usualmente de mayor edad, puedan utilizarlos, pues tenemos un gran volumen de esto. Entonces, para poder ofrecer a las mujeres unos bancos de óvulos, muchas veces congelamos los óvulos y eso nos ha brindado una gran experiencia al momento de congelar y descongelar óvulos. Y ya por último, una vez que cambian las tecnologías, pues nos enfocamos más en lo que viene siendo congelación de óvulos electiva, o sea, por razones sociales. Si ustedes se fijan en esta gráfica, se ve en el lado izquierdo, se ve lo que viene siendo cristales, o sea, líquido congelado en forma de cristal. Eso es lo que antes se conocía como congelación lenta, donde el óvulo se congelaba poco a poco. Sin embargo, resultaba en mucha formación de cristales y por ende los óvulos muchas veces se rompían internamente y teníamos malas tasas al momento de descongelarlos. Todo esto cambió cuando se introdujo la vitrificación, que si ven en el lado derecho, se ve como un estado de vidrio, o sea, vitrificación de estado de vidrio, por ende no se forman los cristales y por ende tenemos una mucha mayor tasa de supervivencia de estos ovocitos al momento de descongelarlos. Una pregunta muy frecuente es ¿cuántos óvulos necesito congelar? Tenemos que entender que no todos los óvulos resultan en embarazo. Nosotros recomendamos de 15 a 20 ovocitos maduros. Recuerden que óvulos, huevitos, ovocitos, todo es lo mismo. Entonces 15 a 20 ovocitos maduros para mujeres de 37 años o menos y que tienen una reserva ovárica normal. De 25 a 30 ovocitos para mujeres que ya son mayores de 38 años viene siendo lo recomendado. Esto para maximizar los chances de que cuando los quieras usar puedas lograr el embarazo. Entonces, cuando los congelamos en grupos, no congelamos todos juntos. ¿Y esto en qué sirve? Sirve que al momento de descongelarlos los podemos descongelar en grupos y así puedes tener varios intentos y no descongelarlos todos de una vez. Y potencialmente esto puede brindar varios hijos.
También nos preguntan, y bueno, y veo mucho en la práctica, mujeres que de repente se han congelado óvulos y se han congelado 6 óvulos, por ejemplo, y piensan que tienen una garantía o tienen un plan B. Y sí puede ser el caso, pero realmente sabemos de que se necesita más que esto. O sea, mujeres menores de 37 años con una buena función ovárica, o sea, el promedio de óvulos que sacamos es aproximadamente 13. Entonces, en promedio, las mujeres menores de 37 años puede ser que necesiten 2 ciclos para congelar hasta 20 óvulos. Y las mujeres mayores de 37 años o que tienen baja reserva ovárica pueden necesitar hasta 3 ciclos para obtener 25 óvulos. Aquí lo vemos abajo, como vemos en el primer ciclo, el segundo ciclo, el tercer ciclo, el cuarto ciclo, los chances de poder extraer 20 ovocitos. Entonces, entre más intentos haces, más chances hay de poder tener esos 20 ovocitos guardados. Ok, entonces cuando vemos los resultados, vemos que las mujeres que son de 37 años o menos, para poner un ejemplo, si congelamos 10 ovocitos, sabemos que alrededor de 9 van a hacer sobrevivir la descongelación. Estos van a formar alrededor de 6 a 7 embriones y por último vamos a terminar en alrededor de 2 embriones de alta calidad. En las mujeres de 38 a 40 años, si lo subimos a 15 ovocitos que congelaron, o sea, un grupo de 15, 13 más o menos sobreviven a la descongelación, se forman de 8 a 9 embriones y resultamos con 2 embriones de alta calidad. ¿Qué tenemos que hacer para poder examinar la reserva ovárica? Pues lo primero son exámenes de sangre que se hacen. Más comúnmente es una hormona que nos dice qué tan duro está trabajando el cerebro para poder estimular estos folículos que contienen los ovocitos. Entre más alta esta hormona, peores son los resultados. O sea que la hormona folículo estimulante, que estimula los folículos, debe estar baja para poder significar una buena reserva ovárica. Esta es la hormona que usualmente se hace en el día 2 o día 3 de tu periodo. Ahora hay una hormona que se llama hormona antimülleriana que se puede hacer en cualquier momento del periodo y nos dice con mayor exactitud la cantidad de huevitos que le quedan a la mujer en los ovarios. Muy comúnmente también lo podemos hacer a través de ultrasonido, donde en el ultrasonido contamos la cantidad de circulitos en los ovarios o de saquitos de líquido, y eso se llama conteo de folículos antrales. Eso vienen siendo los folículos que tienen la capacidad de poder competir uno con el otro para que uno madure y ovule. Y eso nos va a decir cómo está la reserva ovárica. ¿Cómo funciona la congelación de óvulos? Pues si vamos hacia la izquierda de esta gráfica, vemos que el primer día del ciclo llega, luego de 2 a 3 semanas anticonceptivos, inicia una estimulación que dura aproximadamente 12 días más o menos. Van a tener que venir al centro aproximadamente solamente 6 citas de control para ver que esté creciendo estos folículos de manera adecuada, para ver que los niveles de estradiol están creciendo de manera adecuada. Y pues una vez vemos que ya tienen el tamaño adecuado, se procede con una inyección que se llama el trigger o el disparo. Eso lo que hace es darle la última maduración a los ovocitos para luego pasar a la fase de extracción, que sucede 36 horas luego del trigger. Van a recibir una llamada del centro un día después donde te dicen cuántos ovocitos fueron maduros y cuántos pudieron ser congelados. Y usualmente después de esto, 1 o 2 semanas luego, le llega el periodo menstrual nuevamente a la mujer. También nos preguntan, ¿cuánto tiempo puede permanecer congelados estos ovocitos? Y la realidad es de que se piensa que es indefinidamente. Sabemos que a nivel de embriones el récord mundial es alrededor de 25 años, y esa era con la tecnología anterior. Pensamos que con la tecnología nueva puede ser muchísimo más. Y es importante que sepan que la tasa de éxito la determina la edad que tenía la mujer al momento de congelar, no al momento de realizarse la transferencia embrionaria. La gráfica de abajo muestra un típico tanque de nitrógeno. Nosotros en Panama Fertility pues hemos tenido que comprar unos tanques más grandes ya debido a que necesitamos mayor seguridad y necesitamos poder tener espacio para poder almacenar todos los ovocitos, embriones, espermatozoides y demás que tenemos en la clínica. Una consideración importante son los riesgos asociados. Primero, quiero empezar diciendo que son muy bajos. El síndrome de hiperestimulación ovárica es un síndrome que se da cuando a las mujeres se les estimula demasiado los ovarios y pueden quedar algo enfermas. Sin embargo, esto es algo que ya no vemos muy comúnmente debido al hecho de que hay unos medicamentos nuevos que se utilizan que mitigan este riesgo. Otro riesgo viene siendo la torsión ovárica y esto se da
porque los ovarios crecen, o sea, pueden crecer al tamaño hasta de una toronja, es un tamaño grande, y por los cambios de líquido dentro del ovario puede torcerse. Sin embargo, es importante aclarar que esto es muy raro. Las complicaciones relacionadas a la extracción al momento de la anestesia y demás realmente son menos de 1%. Estas incluyen infección y sangrado, y también es muy, muy raro y no hemos visto esto en varios años en el centro. Hay que entender que estos medicamentos, como cualquier otro medicamento, puede tener algunos efectos secundarios. Usualmente son cambios hormonales, pero no vamos a ver ni un efecto drástico ni un efecto a largo plazo. Y hablando de largo plazo, es importante saber de que hacer estos procedimientos de ninguna manera aumenta el riesgo de cáncer o el impacto en la fertilidad futura. O sea, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo? Para tener un hijo, pues esto se basa mucho en el número de ovocitos congelados y la edad. Si ven en la gráfica de abajo, estamos viendo, por ejemplo, a ver si lo puedo poner aquí. Por ejemplo, si vamos a los 15 ovocitos, una paciente que tiene de 30 años más o menos, vamos a ver que tiene una tasa de éxito de alrededor de un 70%. Entonces, esta gráfica es ayuda bastante para poderle explicar a las pacientes en la clínica cuántos ovocitos necesitan para poder obtener una tasa de éxito aceptable en un futuro. Entonces, entre más edad tiene la persona, pues mayor va a ser el número de ovocitos que va a necesitar para poder alcanzar esta tasa de éxito aceptables. Esto no quiere decir que en un intento no puedas obtener el número de ovocitos aceptable también. Las probabilidades en sí, ¿cómo son? Pues si logras congelar unos 20 ovocitos, sabemos que las mujeres entre 30 y 37 años tienen desde un 70 a un 80 probabilidades de tener un bebé. De tener 2 bebés es más o menos 50%. Y de tener 3 bebés vendría siendo un 20%. Esto va disminuyendo como la edad, como mencionaba. Entre los 35 y 37 años viene siendo también un 70-75% de probabilidades, y la de 41 y 42 años viene siendo alrededor de un 45-50% de probabilidades de tener por lo menos un bebé sano al haber congelado 20 ovocitos. Es muy importante que consideren diferentes cosas al buscar una clínica. Una de las cosas que se ha visto en medicina que se relaciona mucho con los resultados viene siendo la experiencia y el volumen. Una cosa muchas veces no tiene que ver con la otra. Tú puedes ser un doctor de 50 años trabajando y tener mucha experiencia, sin embargo, estabas viendo un volumen muy reducido de personas. Y eso no solamente aplica a los doctores, sino también aplica al laboratorio de embriología. Entre más procedimientos hace el laboratorio de embriología, mejores resultados va a tener. También las tecnologías utilizadas en el laboratorio son muy importantes, y la calidad del ambiente del laboratorio es muy importante. Cuando están buscando programas de fertilidad en sí, es muy importante saber qué es lo que incluyen los programas. Muchas veces no se incluyen, por ejemplo, los exámenes de reserva ovárica, las consultas con los médicos, los costos de medicamentos, los separan todos, los costos del ciclo de congelación de óvulos, el mantenimiento de estos ovocitos una vez que están en nitrógeno líquido congelado, y pues también hay que considerar cuál va a ser el costo de los óvulos una vez que los quieras usar para poder lograr el embarazo. En Panama Fertility estamos muy orgullosos de poder haber desarrollado un programa que de hecho es el primer programa de cuotas en Latinoamérica, hasta donde sabemos el primero en Latinoamérica, donde hay 0 abono inicial y se va a hacer 42 cuotas quincenales por 36 meses. ¿Esto por qué lo hicimos? Lo hicimos sabiendo de que hay muchas mujeres de 35 años más o menos, 30, 35 años, quienes prefieren pagar a plazos porque de repente no cuentan con el capital, o de repente no es algo que ellos están considerando. Como esto es un tema que se habla tan poco, pues queríamos poderlo hacer accesible a todas estas personas para que puedan venir y puedan hacerse el tratamiento y puedan tener ese plan B y así preservar su fertilidad. ¿Qué incluye nuestros programas? Nuestros programas incluyen las consultas y ultrasonidos, incluyen la consulta inicial, incluye los exámenes hormonales iniciales, la extracción de los ovocitos, la anestesia dada durante este procedimiento, la congelación de estos ovocitos, así como el mantenimiento de los ovocitos por 3 años, que eso es muy importante que lo verifiquen al momento de buscar algún centro. Hay que entender que no incluye medicamentos, ya que eso sale de nuestras manos, eso ya es con la farmacéutica, o mantenimiento de estos ovocitos luego de 3 años.
Sí me gustaría hablar un poquito de las preguntas frecuentes que nos hacen. Siempre nos preguntan cuál es la edad óptima para congelar y si hay algún límite. Pues la edad óptima para congelar es cuando te sientas lista realmente para congelar. O sea que si tú tienes 30 años y tú sientes que en ese momento tú estás lista, que no tienes en tu futuro tener un bebé o quedar embarazada, entonces esa sería la mejor edad para ti. No hay un límite como tal, sin embargo hay que ser bastante honrado, o sea, decirle bastante bien a la paciente y decirle cómo son las tasas de embarazo y cuántos ovocitos necesitan dependiendo de la edad. O sea, si viene una persona de 42 años a congelar, hay que ser bastante responsables y decirle desde un principio cuáles son las tasas. Nos preguntan muchas veces si son dolorosas las medicinas. Pues los medicamentos realmente millones de personas a nivel mundial son inyecciones que se colocan, se la pueden colocar sin ningún problema y realmente no son dolorosas ya que la aguja es bastante chiquita. ¿Va a afectar mi fertilidad futura si congelo mis óvulos? Pues no vas a afectar tu fertilidad futura, ya que no hay un estudio que diga esto. Y pues también nos preguntan si es mejor congelar óvulos que congelar embriones. Y esto también es muy importante de saber. O sea, ya sabemos hasta el punto de hoy de que las tasas de éxito de embriones, de óvulos congelados, perdón, son bastante similares a la de óvulos frescos. Por lo cual, si tú eres una persona que de repente no tiene pareja, pero ya estás convencida de que tú quieres de repente tener un bebé con donantes de espermatozoides, por decir algo, y quieres congelar embriones, no hay ningún problema. Las tasas ahí son excelentes. Pero las tasas con óvulos también son excelentes. Y es importante que no sientas esa presión al momento de hacer esto. Una pregunta también que nos preguntan es si recomendamos hacer ciclos uno tras otro o es mejor tomar un espacio entre ellos. Puedes hacer un ciclo uno tras otro sin ningún problema y sin afectar la cantidad de óvulos que sacan. Múltiples estudios han hablado de esto y tampoco hay riesgos sobre el tema. Entonces, con eso voy terminando el webinar del día de hoy y espero que hayan podido tener un preámbulo de lo que viene siendo el programa Preserve Fertility. Pronto vamos a estar lanzando un ebook que les vamos a brindar a todas ustedes para que se enteren y se eduquen en cierta forma un poco más sobre el tema, sobre la reserva ovárica, sobre cómo funciona todo esto y sobre las opciones que hay. Si quieren más información, por favor, llámenos al 233-2323 o escríbanos en las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico o simplemente escríbanos al WhatsApp al 6400-8438. Y bueno, con eso los dejo y muchas gracias por su participación en el día de hoy.